Bien, 7 de la mañana con 7 minutos, mientras siguen las repercusiones por el informe Big Data que entregó la Agencia Nacional de Inteligencia al Ministerio Público. Desde La Moneda confirmaron que el documento no fue encargado ni financiado por el gobierno. Bueno, aseguran que solo pretendía dar un contexto social sobre lo ocurrido en los últimos meses. Sin embargo, este documento causa polémica porque la información que rescata para algunos es poco seria. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, que nos podría aclarar algunas preguntas respecto del contenido de este documento o documentos parecidos en materia de inteligencia. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, José Antonio y Andrea, ¿cómo están ustedes? Bien, pues bueno, primero conocer cuál es su opinión, luego de haber conocido el contenido del documento. No sé si usted leyó el artículo del fin de semana del diario La Tercera, ahí venía un detalle un poco de lo que pasó, y si uno revisaba redes sociales había harta especulación, para decirlo de alguna manera elegante, respecto del contenido con el K-pop, Ismael Serrano, los deportistas, los tweets, los retweets, en fin. ¿Qué es lo que le parece a usted el informe? Bueno, básicamente el informe lo que es un informe de interacción en redes sociales, es decir, y eso es muy común que se realice, se hace un informe respecto a lo que está opinando la gente a través de redes sociales, cuál es la temperatura que está teniendo un determinado tema en esas redes y bueno, por supuesto, gran cantidad de gente apoyando las movilizaciones sociales y a partir de eso divisiones respecto de personas que han interactuado desde Chile, líderes sociales, algunos en el extranjero, una cifra que a mí me parece que no es muy alta, un 19%. Y me parece que a partir de eso el informe no tiene nada especial. Lo que es extraño, de alguna manera, es intentar vincular esa información a hechos que puedan ser delictivos. Y me parece que es un error creer que hay alguna vinculación entre apoyo a las movilizaciones que han sido en el país bastante masivas, con cifras que la encuesta hablan cercanas al 90%, con poder identificar a partir de esa información personas específicas que hayan participado en delitos tan graves como son, por ejemplo, los incendios en el metro. Abogado, aquí hay algo que llama harto la atención, que tiene que ver con la manera en que se anunció la entrega de este informe por parte del Ejecutivo al Ministerio Público, después de que el propio fiscal nacional Jorge Abot dijera que no había recibido nada. Se anuncia que iba a ser entregado este informe de inteligencia. Cuando se entrega, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dice que se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de Big Data, con tecnologías de la información. Inmediatamente después, la Fiscalía sale a aclarar que esta información fue entregada bajo la ley de inteligencia y que, por lo tanto, independiente de si cuenta con algún valor probatorio, no puede ser utilizada, incorporada en cualquier investigación penal. ¿Qué tan común es que el Ministerio Público tenga que salir a aclarar estos puntos y qué pasa normalmente cuando se entrega ese tipo de información bajo la ley de inteligencia? Respecto a lo primero, a mí me parece que en general la interacción que ha tenido la Fiscalía con el gobierno en este tema no es algo que sea bueno para el sistema y ha sido bastante lamentable. Efectivamente, desde hace mucho rato, desde el comienzo de las movilizaciones, el gobierno insistió e insinuó que tenía bastante información que daba cuenta de la participación de extranjeros en estos hechos. Se habló también del enemigo poderoso, etcétera, en distintas ocasiones y oportunidades. Y obviamente eso llamaba la atención porque es obligación de toda autoridad, y más por supuesto de la máxima del gobierno, que cuando tienen información vinculada a delitos, esta información sea canalizada a través del Ministerio Público. Por eso llamó bastante la atención cuando desde la Fiscalía, varias semanas después de ocurrido el conflicto, indicaban que no habían recibido ninguna información por parte del Ejecutivo de esta supuesta participación de personas extranjeras, de organizaciones extranjeras en los atentados. De ahí entonces comenzó este dime y direte que a mí me parece que en general es muy malo para el sistema, le resta credibilidad, que las autoridades estén piloteando la información, que se entregue finalmente este supuesto informe, que inmediatamente esto se haya filtrado por algún motivo que probablemente tiene que ver para mostrar a la comunidad que este informe no tenía ninguna relevancia. Efectivamente, la información de inteligencia tiene que tener siempre un tratamiento muy especial que tiene que ver con la reserva de ella y efectivamente además se establecen determinadas sanciones muchas veces para cuando se infringe esa reserva. Pero para hacer claras las definiciones, ¿uno puede llamar información de inteligencia al retweet de una cadena de televisión, a la opinión de un señor respecto de alguna situación o a citar un artículo de cierto medio? Es decir, ¿qué tan importante es para la Fiscalía conocer,
digamos, con ese nivel de detalle. Lo que la gente comenta en redes sociales, porque, a ver, se citó a la cadena Telesur, que sabemos que es una cadena vinculada al mundo bolivariano, creada por el expresidente Hugo Chávez y que tiene una línea ideológica bastante definida. No podemos esperar que esa cadena haga otra cosa que apoyar efectivamente las movilizaciones desde una perspectiva de la izquierda revolucionaria. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué tan importante es para la Fiscalía o para perseguir delitos asociados a agentes que han participado en actos que muchos pueden calificar como terroristas, el retweet o los comentarios o los intercambios a través del timeline de Twitter, digamos? No, derechamente esto no tiene ninguna relevancia para una investigación criminal, ninguna. Se trata solamente de un informe de redes sociales muy común en una serie de materias que se hizo en este caso en base a lo que estaba ocurriendo a partir del movimiento social. Hay, a partir de su develamiento, además bastante desconocimiento del origen de este informe. Nadie quiere reconocerse como el padre de esta guagua, ¿no es cierto?, porque el propio gobierno ha dicho que es un informe que de alguna manera habría sido puesto a disposición de Dani, es decir, ni siquiera confeccionado de Dani para salvar el tema también de la posible utilización de recursos públicos en esto, que parece ser efectivamente una cosa que pierde bastante tiempo y quita el foco. Pero que a partir de esto pueda haber algún resultado investigativo, criminal, yo eso lo descarto, no va a ser así. A cambio, me parecen bastante esperanzadoras las declaraciones que ha hecho el fin de semana el director de la PDI, que ha dicho que la policía tiene un cúmulo muy importante de evidencia que está todavía siendo analizada. Hay que recordar que Metro contaba con muchísimas cámaras de video y él adelantó, y eso yo creo que habrá que estar atento a que se cumpla, que buena parte, sus palabras fueron que la mayoría de las personas involucradas en los incendios del Metro iba a ser finalmente detenida. Yo creo y espero que lo que tenemos que confiar en el trabajo profesional que hace la policía a partir de la evidencia que está disponible, por ejemplo, como son las cámaras del Metro. Pero esta información que ha sido dada a conocer, que ahora ni siquiera sabemos su origen, ni quién la produjo, ni con qué objetivo, ni con qué costo, ni por qué se le entregó a la ANI, no tiene ninguna información, ningún interés, ninguna relevancia en términos criminalísticos. En términos sociales puede ser muy interesante, pero en términos criminalísticos, porque vaya a servir para develar autores de delitos, ninguna. Claro, de hecho fue la Subsecretaría del Interior que sacó este comunicado dando cuenta de que el informe no había sido encargado ni financiado por el gobierno y dice además que este estudio contempla información de fuentes abiertas que fue puesto a disposición de la Fiscalía Nacional para contribuir al análisis y para los fines que el organismo estimara pertinentes. La pregunta es posible, puede darse el escenario de que haya otra información de inteligencia que sí sea entregada al Ministerio Público, pero que no conozcamos de aquello? Porque esto ha sido bastante publicitado, ¿no? Pero normalmente, ¿cómo es la comunicación entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Ministerio Público? ¿Es común que vaya el director de la ANI a entregar información al Ministerio Público, como se ha hecho en este caso? Yo diría que toda esta comunicación debe ser reservada y uno esperaría que efectivamente existiera mucha información que sea puesta a disposición del Ministerio Público. El tema creo que hizo crisis cuando se insistió por fuentes gubernamentales de que había mucha información que daba cuenta de la existencia de organizaciones extranjeras en estos atentados y eso fue descartado por parte del Ministerio Público diciendo a nosotros no nos ha llegado ninguna información. Esto ocurrió hace 3-4 días. Y por lo tanto, ahí efectivamente hay cierta crisis de decir, bueno, pero entonces algo está pasando, o el gobierno tiene información que está ocultando, o el gobierno tiene información que está inventando, no había más posibilidades. O tenían ellos información que no se la querían entregar al Ministerio Público, o tal información no existía. Y el resultado de esa polémica fue este informe que a mí me parece que no tiene ninguna utilidad. Es esperable que efectivamente los organismos de inteligencia de nuestro país, que han sido muy cuestionados por su falta de eficacia, hayan sido capaces de generar cierta información y que ello haya sido puesto a disposición del Ministerio Público. Es posible que eso haya ocurrido y que no lo sepamos, y por el bien del país y del avance de estas instituciones, a mí me parece deseable que ello efectivamente haya ocurrido. Abogado, quiero preguntarle por la libertad recuperada, ¿no?, del profesor Roberto Campos, que estuvo en prisión preventiva 54 días por el caso del ataque al Metro, uno de los pocos, digamos, individualizados o responsabilizados por el Ministerio Público. Él dice, fui un chivo expiatorio, dice, estaba encerrado el 88% del tiempo, fui tratado igual que los demás, estar en la cárcel de alta seguridad
es realmente traumático. Esta libertad, porque se permuta, ¿no?, la prisión preventiva por una cautelar un poquito más débil, mientras él espera que el 26 de diciembre, es decir, en un par de días más, sea reformalizado por daño calificado. ¿Qué lectura puede hacer de esta decisión? ¿Un error en la formalización? ¿O efectivamente hay un cambio en la carpeta investigativa? ¿Cómo uno puede interpretar la situación del profesor Roberto Campos, que fue responsabilizado como uno de aquellas personas que estaba detrás de la quema de las estaciones de metro? Bueno, no es poco común que cuando una investigación avanza, las medidas cautelares que afectan a una persona vayan cambiando y generalmente ese cambio va significando una disminución de su intensidad. Eso lo podemos ver en buena parte de casos importantes en que el avance de la investigación hace que por una parte pueda existir una mirada un poco distinta respecto a, por ejemplo, la efectiva gravedad que tiene un hecho, o también a que existan otras medidas cautelares que puedan asegurar la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento. A mí me parece que en esto efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Ha habido una modificación en cuanto a entender que hay otras medidas cautelares que pueden asegurar la presencia del imputado a las actuaciones del procedimiento, entendiendo que efectivamente su situación fue especial en el sentido de que probablemente fue la primera persona que fue identificada y sindicada como parte de los que habían efectuado ataques en el metro, y eso podía indicar al principio de que efectivamente se estaba en presencia de alguna organización que podía investigarse mejor y cuya libertad era entonces peligrosa para el avance de la investigación. Probablemente esos elementos han sido descartados con el transcurso del tiempo, probablemente no se ha podido determinar mayor organización, y eso hace que se haya modificado la medida cautelar, que en principio duró aproximadamente 2 meses. Exacto. A partir de que ella fue decretada. Abogado, por último, ayer conocíamos un nuevo informe en relación a la situación de derechos humanos de nuestro país, en este caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde va en la línea de lo que ya habíamos conocido de otros organismos, expresa lo que tiene que ver con preocupación por distintos tipos de lesiones de personas durante las manifestaciones de parte de agentes del Estado. Habla en particular de la situación de 347 personas con heridas oculares, incluidos estallidos de globo ocular. Y quería preguntarle, usted, ¿no?, como abogado que representa a Gustavo Gatica, si ha tenido nuevos antecedentes en relación a quienes dispararon esos perdigones. Usted mismo había dicho que era deseable o exigible al menos que Carabineros hubiera dado de baja a quienes dispararon a Gustavo Gatica. ¿Cuál es la información que hasta el día de hoy tienen en relación a los autores de ese hecho? Respecto a lo primero, Andrea, el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos viene a confirmar lo que los otros 4 informes de organismos internacionales han señalado, es decir, en general, uso excesivo por parte de la violencia, por parte de la policía, y falta absoluta de protocolos al momento de que ella se ejerce. Respecto a la situación de Gustavo Gatica, en las últimas semanas, Carabineros hizo entrega de la información respecto de los carabineros que estuvieron en ese momento en el procedimiento en que se resultó herido Gustavo Gatica y que se encontraban efectivamente premunidos de escopetas que pudieran haber sido las causantes de sus lesiones. Esa información ya está en la carpeta investigativa, se habla de que son 7 los carabineros que estarían involucrados en esa situación, y a partir de eso, por cierto, la Fiscalía puede avanzar mucho mejor para determinar las responsabilidades individuales y de mando en el hecho. A mí me parece que ha habido un aporte en ese sentido por parte de la investigación de Carabineros. Además, el director general ha indicado que se está también sumariando y por lo tanto está en una etapa de determinar administrativamente responsabilidades. Nosotros, como representantes de Gustavo Gatica y su familia, está esperando confiado que el avance de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte se produzca y podamos conocer con elementos relevantes la responsabilidad en estos graves hechos. Perfecto. Abogado Carlos Gajardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días, que estén muy bien.